Quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado Responsabilidad individual en tiempo de fracaso colectivo. Responsabilidad individual en tiempo de fracaso colectivo. ¿Por qué queremos hablar de esta responsabilidad individual en tiempos de fracaso colectivo? Estamos más o menos en la década de los 60. Cuando Pablo escribe Primera y Segunda Timoteo y Tito, más o menos estamos entre los años 64 y 68, porque Pablo fue asesinado en el año 68 después de Cristo por orden de Nerón. Entonces, estas tres cartas fueron las últimas paulinas, por tanto, fueron escritas en el lapso de ese periodo de tiempo, de 64 al 68, en esos 4 años, en medio de viajes misioneros apostólicos. Ahora bien, cuando Pablo escribe Primera a Timoteo, él le da una serie de recomendaciones a Timoteo a escala colectiva o eclesiástica. La situación había empeorado tanto moral como doctrinalmente en las iglesias de Asia principalmente. Necesitamos entender que según Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3, que me gustaría que usted lo esté mirando, Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice que a Timoteo lo dejó en Éfeso. Fíjense muy bien, como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí nos damos cuenta cómo Timoteo había sido comisionado por el apóstol Pablo para pastorear la iglesia de Éfeso, que era una de las principales y más importantes iglesias que Pablo había fundado. La situación empeoró en este lugar, en Éfeso, en esta iglesia, empeoró, y cuando Pablo escribe entonces la segunda epístola a Timoteo, prácticamente había sucedido una deserción masiva o generalizada de líderes. La persecución se había acrecentado, el error doctrinal había proliferado, y prácticamente Pablo estaba en las últimas, en las postrimerías de su vida y de su ministerio, y solamente le quedaba Timoteo como un gran líder. En otras palabras, hermanos, Pablo confió finalmente en Timoteo porque no había en quién más confiar. La situación era oscura, la situación era bastante peligrosa en el contexto de las epístolas pastorales. Vuelvo y te digo, había un contexto de persecución. Pablo nuevamente había sido encarcelado en Roma, tuvo 2 encarcelamientos en Roma, y en este segundo encarcelamiento nunca más pudo ser libertado. Fue asesinado y decapitado por orden del emperador Nerón. Ahora bien, cuando escribe a Primera Timoteo, Pablo hace un énfasis doctrinal colectivo, pero cuando escribe Segunda Timoteo lo hace de manera personal o individual. Por ese es el título de estas conferencias, responsabilidad individual cuando todos los demás fallaron. Hermanos, cuando todos los demás fallaron, prácticamente al apóstol le quedaba solo uno, y fue Timoteo. Ahora vamos a mirar que hay una similitud o correlación o correspondencia entre esos tiempos y los tiempos actuales. ¿Por qué lo digo yo, hermanos? Porque estamos viviendo días oscuros, aciagos, días de incertidumbre, días de apocamiento doctrinal, de búsqueda, de avivamiento espiritual con Dios, de evangelismo. Estamos viviendo días peligrosos, difíciles, oscuros, de apostasía, de persecución, de odio, de anticristianismo. Entonces yo asemejo esos tiempos apostólicos con nuestros días. Hay unas expresiones que aparecen varias veces en Segunda Timoteo. Vamos a estar estudiando Segunda Timoteo en esta ahorita que me acaban de dar. Fíjense que en Segunda Timoteo, por favor, abra su Biblia en Segunda Timoteo. Vamos a estar estudiando esta pista. Fíjese que Pablo hace un énfasis en Segunda Timoteo de manera individual o de manera particular con Timoteo. En el capítulo 2, versículo 1, la escritura dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese que hay un reto, hay un desafío, hay un imperativo: esfuérzate, pero Pablo lo hace de manera individual. Tú, pues. Y me gustaría que si tiene una Biblia física la subraye esa expresión: tú, pues.
porque Pablo se está enfocando en su líder, en su hijo espiritual, en su discípulo. Tú pues, en el mismo capítulo 2, en el versículo 3, vuelve y le hace un imperativo de manera individual. Comienza el versículo 3 diciéndole, tú pues, sufre penalidades. Entonces fíjate que en los dos versículos, versículo 1, tú pues, esfuérzate. Eso implica perseverancia, disciplina, esfuerzo. Y en el versículo 3, tú pues, sufre penalidades. O sea que cuando Pablo está invitando a Timoteo, lo está prácticamente advirtiendo y siendo realista de que la situación está complicada, la situación se está poniendo difícil y le dice, necesito que te esfuerces y necesito que te prepares para sufrir penalidades. Tú pues es una expresión clave, suun en el original griego, suun es lo que quiere decir. Hay otra pequeña frase que se aparece 3 veces en la epístola y de manera personal nuevamente, y es pero tú. Si tiene la Biblia física, subraye el pero tú, una corta frase que aparece 3 veces y lo mismo, hace un énfasis en una responsabilidad individual de parte de Timoteo. ¿Dónde lo encontramos? Capítulo 3, versículo 10. 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo dice, pero tú, eso implica un contraste con algo que había pasado antes. Los primeros 9 versículos del capítulo 3 de la carta habla de apóstatas, habla de hombres impíos, habla de tiempos peligrosos, habla de días de apostasía, de falsa doctrina en el versículo 1 hasta el 9. Pero el 10, Pablo mira a Timoteo y le dice, pero tú marca la diferencia, sé diferente a los demás. Estamos empezando a ver cómo hay un contraste y hay 2 tipos de personas. Los apóstatas por un lado y los fieles, o más bien en este caso el fiel por el otro lado. Entonces yo veo un espíritu de urgencia en el espíritu del apóstol Pablo. Pablo está encerrado, está incapacitado físicamente, está enfermo, está envejecido, está en las postrimerías de su ministerio y está a las puertas de ser asesinado. Y prácticamente le dice, mira Timoteo, la situación se puso terrible, solamente me quedas tú. Tú, pues, pero tú, sé diferente. Has seguido mi doctrina. O sea que prácticamente el ministerio del apóstol desde una perspectiva ha sido un ministerio, ¿cómo podríamos llamarlo? Como fracasado porque se desgastó, conquistó, estuvo allí conquistando el Medio Oriente, Europa, Asia, fundó múltiples iglesias, tuvo multitud de discípulos, para a la postre quedar encerrado, quedar encarcelado, ser martirizado y que todos lo hayan abandonado y solamente quedó Timoteo. Esta, desde una óptica humanista, estadísticamente hablando, el ministerio del apóstol fue un fracaso porque terminó prácticamente como su Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo en la cruz, desamparado, solo sus discípulos lo abandonaron, su familia, nadie creía en él, murió totalmente desamparado el Señor, aún por su padre y asimismo el apóstol Pablo. Ahora, el 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Fíjese que Pablo da prioridad en esta carta por sobre todas las cosas, ¿a qué? A la doctrina. A la doctrina. Mi doctrina, conducta. Porque las 2 cosas van de la mano. Son 2 factores que siempre van de la mano. Las creencias doctrinales sanas siempre desembocan en un patrón de conducta piadoso. Las conductas o creencias doctrinales siempre desembocan en un patrón de conducta piadoso, o a la inversa, las creencias doctrinales equivocadas siempre desembocarán en patrones de conducta impíos. Eso es un orden, hermano, y una relación histórica inquebrantable. Es decir, la corrupción doctrinal va de la mano con el comportamiento de una persona. Y es el fundamento. El fundamento es la doctrina y luego viene la conducta. Por eso en 3:10 dice, tú has seguido mi doctrina, conducta. Es decir, la conducta es el fruto o la consecuencia natural e inequívoca de la sana doctrina. Ahora bien, el 3 dice así, pero tú has seguido mi doctrina. Ahora, ¿dónde aparece otra vez más la expresión pero tú? El versículo 14 del capítulo 3. Mirémoslo allí, versículo 14. Pero tú persiste. Te fijaste que vuelve y aparece el pero tú
Y aquí le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es el mismo énfasis que vemos en el versículo 10 y en el versículo 14. El versículo 10 le dice, pero tú has ¿qué? Seguido. Y ese verbo seguir está en un tiempo perfecto de indicativo voz activa en el versículo, lo cual quiere decir de que Timoteo perseveró en lo que había aprendido. Timoteo había permanecido en la doctrina y en la sana conducta, versículo 10. Y en el 14 luego le dice, pero persiste. Fíjate muy bien, hay dos verbos. El verbo en el versículo 10 es has seguido. Has seguido. Y el verbo en el versículo 14 es persiste, es un mandamiento, un imperativo en tiempo presente, persiste, o sea, continúa avanzando, continúa perseverando. Y fíjate que nuevamente Pablo enfatiza que la doctrina, vuelve y enfatiza la doctrina porque dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahí habla de un hombre que comprende la doctrina y que está plenamente convencido de lo que está creyendo, mis hermanos. Porque esa es otra falencia de nuestros tiempos. La gran cantidad de creyentes no tienen fundamentos doctrinales sólidos. En términos generales, la cristiandad del siglo XXI no tiene raíces sólidas en la sana doctrina y por tanto lo lleva a desembocar en conductas impías de comportamiento. Son dos patrones. Entonces vuelve y le dice en el versículo 10 y en el 14, pero tú persiste, continúa, persevera, y el énfasis primeramente es la doctrina, en lo que aprendiste, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Dónde vuelve a aparecer la expresión pero tú? En tercer lugar, pero tú en la epístola. Vamos al capítulo 4, en el versículo 5. En el capítulo 4, versículo 5, vuelve y dice, pero tú, subraye por tercera vez en su Biblia, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ahora, las tres exhortaciones, pero tú a Timoteo, están rodeadas de una atmósfera de apostasía doctrinal. El primer pero tú de 3:10 tiene como contexto los 9 primeros versículos. Del 1 al 9 habla de apóstatas. El segundo pero tú de 3:14, fíjese el versículo anterior, dice que los malos hombres y engañadores, engañando y siendo engañados. 3 veces habla del verbo engañar, apatao en el original griego, engañadores, engañando y serán engañados, pero tú persiste. También está relacionado con la doctrina, según 3:14. Y en el 4:5, nuevamente Pablo exhorta a Timoteo a que sea diferente con relación a que a la falsa doctrina. ¿Dónde dice eso? El versículo anterior, los dos versículos anteriores, versículo 3 y 4 del capítulo 4, leamos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Ahí está la apostasía, porque la palabra apostasía es un término técnico que implica apartarse de una creencia doctrinal. Básicamente tiene varios significados, pero la palabra apostatar es apartarse de una creencia doctrinal o rebelarse también contra una doctrina establecida. A eso es apostasía. Entonces acá dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú cumple tu ministerio. Entonces, amados, para recapitular hasta acá, esas frases corticas, tú pues y pero tú, enmarcan toda la tesis doctrinal de esta carta. Son como el marco de referencia. Tú pues, esfuérzate, tú pues, participa de las aflicciones, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú persiste en lo que has aprendido, pero tú sé sobrio en todo y cumple tu ministerio. Fíjate que son expresiones que enmarcan todo el mensaje de la segunda de Timoteo. Ahora bien, muy bien, ya que hemos mirado un paradigma y un trasfondo cultural, doctrinal de esta epístola, vuelvo y le digo, cuando Pablo escribe segunda Timoteo, se cernía sobre la iglesia un espíritu de error doctrinal. Satanás ha tenido dos armas a lo largo de la historia de la iglesia, dos armas que ha ejecutado con maestría, con pericia a lo largo de la historia de la iglesia. Número uno, un arma desde afuera contra la iglesia y es la persecución.
Y número 2, un arma que se gesta en el interior de la iglesia y aflora hacia el exterior de la iglesia, y es la falsa doctrina o la apostasía. Persecución desde fuera, apostasía desde dentro, son dos armas satánicas poderosas. Ahora, la persecución desde afuera nunca ha sido maligna para la iglesia, todo lo contrario. Nos damos cuenta de que siempre que la iglesia cristiana ha sido perseguida desde afuera, es un tiempo de avivamiento, es un tiempo de consagración, es un tiempo de evangelismo y crecimiento espiritual. Históricamente ha sido así. Los tiempos de mayor avivamiento en 21 siglos de la historia de la iglesia han sido tiempos caracterizados por persecución desde el exterior. Desde los primeros 300 años, cuando hubo 10 persecuciones imperiales contra la iglesia, en esos 300 primeros años la iglesia floreció, creció de tal manera que conquistó al imperio más poderoso del mundo en Roma. Pero después Satanás corrompió desde el siglo IV la sana doctrina y vinieron las peores controversias doctrinales que afectaron y siguen afectando al cristianismo nominal. Y son herejías que Satanás ha permeado, ha entrado dentro de la iglesia, valga la redundancia. Entonces, desde allí hemos visto cómo tiempos han sido de apostasía desde adentro y persecución desde afuera. Vamos a estar mirando, porque no me puedo quedar allí, tengo que avanzar. El capítulo 1 nos habla de la perseverancia del hombre de Dios. La perseverancia del hombre de Dios, capítulo 1. Y en ese punto número 1 estaremos mirando los siguientes 2 puntos. Primero, la exhortación. Capítulo 1, versículos 6 al 8. La exhortación, capítulo 1, versículos 6 al 8. En segundo lugar, en ese capítulo 1, estaremos mirando 2 ejemplos para Timoteo. Número 1, el apóstol Pablo. El primer ejemplo para Timoteo fue su mentor espiritual, su padre espiritual, Pablo. Los versículos 12, 13 y 14. Y el segundo ejemplo que se le pone a Timoteo a seguir es de un hombre llamado Onesíforo. Onesíforo, y el modelo o el ejemplo para Timoteo con Onesíforo está en los versículos 15 al 18, del 15 al 18. Solamente a Timoteo es llamado en el Nuevo Testamento hombre de Dios. Imagínate que es un título exclusivo en el Nuevo Testamento para Timoteo, y solamente el apóstol Pablo lo utiliza de todos los escritores del Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 6:11, Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. Vamos allí, 1 Timoteo 6:11. Mas tú, o pero tú, fíjate que sigue el contraste, pero tú o más tú. El mismo contraste que hemos estado mirando en 2 Timoteo. Oh hombre de Dios, antropos teos, le dice allí. Huye de estas cosas y persigue. El hombre de Dios se caracteriza por huir de y perseguir otras cosas, pero lo llama hombre de Dios. Y es la única vez en todo el Nuevo Testamento y a la única persona que se lo llama hombre de Dios. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, Pablo habla de otro hombre de Dios, o mejor dicho, del hombre de Dios ideal. 2 Timoteo 3, 17, que dice así: a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así lo está entonces describiendo el apóstol Pablo a Timoteo, oh hombre de Dios. Qué interesante es esto, hermano. Ahora, cuando comenzamos 2 Timoteo, vuelvo y les digo, Pablo estaba encarcelado. Había una situación histórica bien compleja. Para entender el contexto histórico-cultural de 2 Timoteo, necesitamos entender 2 eventos trascendentales que nos sirven como telón de fondo para esta epístola. 2 eventos históricos trascendentales de esa década del 60. ¿Cuáles fueron los 2 eventos históricos trascendentales o significativos que rodeaban la situación de la cristiandad y del apóstol Pablo? Número 1, el incendio de Roma. Yo no sé cuántos han estudiado historia del cristianismo. Supongo que si son pastores, líderes de tantos años, reconocen que ustedes deben haber estudiado esto. Simplemente vamos a reconocerlo, a recordar esto. Número 1, el incendio de Roma. ¿Qué pasó en Roma con relación a este punto? Nos cuentan los historiadores romanos, Publio Cornelio Tácito y Gayo II Suetonio, que fueron los 2, y Plinio el Joven. Plinio el Joven
Publio Cornelio Tácito y Gayo Suetonio II, que fueron los historiadores del siglo I y II, ellos fueron testigos oculares, nos narran en sus escritos que el 18 de julio del año 64 el emperador prendió la capital, la prendió en llamas, porque el tipo se enloqueció. Se enloqueció en la segunda parte de su reinado del 54 al 68, 14 años reinó Nerón, y en la segunda parte el tipo se chifló y se volvió un pirómano. Pues cuentan ellos que prendió la ciudad, ordenó incendiar a Roma, la capital del imperio, y ese incendio fue tan terrible que duró 7 días y quemó las 3/4 partes de la ciudad, quedaron en cenizas y en llamas. Los templos, los dioses, porque Roma era una ciudad saturada de dioses, quedaron incendiados, vueltos ruina. Mejor dicho, fue una desgracia total. 3/4 partes de la ciudad ardió en llamas, pero 1/4 parte no ardió en llamas, y justamente fue la parte de los judíos y de los cristianos. Providencialmente Dios preservó esa parte del pueblo judío y de los cristianos, no ardió en llamas, y entonces el emperador, cuando ya empezaron las acusaciones y los rumores contra él de que había sido el culpable del incendio en Roma, él buscó unos chivos expiatorios. ¿Y a quiénes creen ustedes que le echó la culpa a él? A los cristianos, porque mire que el sector de ellos no ardió en llamas. Entonces empezó una persecución imperial. Fue la primera de 10 persecuciones imperiales contra el cristianismo, inspiradas por Nerón en la ciudad de Roma. En ese contexto del 64 comienza una persecución contra los cristianos. Por primera vez Roma, el imperio, mira a los cristianos con malos ojos, y en ese contexto se desata la persecución, y hay 3 libros, o mejor dicho 4 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en ese contexto del 64 al 67, que fueron tiempos de sangre, de martirio, de sufrimiento, de encarcelamiento, de expropiación de bienes. Los 4 libros del Nuevo Testamento, que son contemporáneos y deberías leerlos de manera correlativa o simultánea, son: número 1, Segunda a Timoteo. Su compañera histórica es la Epístola a los Hebreos. Y las otras 2 cartas son Primera y Segunda de Pedro. Estos 4 libros se escribieron, lo más probable, nos dicen los historiadores y teólogos, en ese mismo contexto. Hebreos, tienes que leer Hebreos para darte cuenta que en el telón de fondo de la Epístola a los Hebreos hay una persecución. Ellos están padeciendo persecución y por tanto estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo para regresar al judaísmo. Ese es el trasfondo histórico-cultural de la Epístola a los Hebreos. Cuando estudiamos 2 Timoteo nos vamos a dar cuenta que Pablo varias veces dice que está encadenado, que todos lo abandonaron, que espera un juicio y que no tiene esperanza. Cuando estudiamos Primera de Pedro, nos damos cuenta de que en 5 capítulos, 105 versículos, Pedro hace 28 referencias a la persecución y al sufrimiento. En una corta carta de 5 capítulos, a hablar 28 veces de sufrimiento, Pedro también fue martirizado en Roma junto con Pablo por Nerón. O sea, el contexto es el mismo. Pero mientras la Primera de Pedro enfatiza la persecución y el martirio de la iglesia por parte del imperio, la Segunda de Pedro enfatiza el peligro más grande contra la iglesia, y es la falsa doctrina. El énfasis de Primera de Pedro, persecución. El énfasis de Segunda de Pedro, apostasía doctrinal. Y estos 4 libros debes leerlos simultáneamente para entender el trasfondo histórico-cultural. Número 1, entonces el incendio de Roma propició el odio de las multitudes contra los cristianos. Y a partir del 64, el cristianismo fue vetado, mirado con malos ojos por parte del Imperio Romano. Número 2, ¿cuál fue el segundo evento trascendental que propicia esta situación de dificultad en 2 Timoteo? La primera revuelta judía contra Roma. Entonces, el incendio de Roma por el emperador Nerón culpó a los cristianos y empezó persecución, número 1. Número 2, en el año 66, el mes de mayo del 66, 2 años después, los judíos en Palestina se levantan con los celotes contra Roma. Entonces, fíjate que fue la primera revuelta judía contra Roma, y en esa revuelta duró 7 años la guerra entre el Imperio Romano para aplastar a los judíos. Fue la primera de 3 revueltas judías contra Roma en el 66, 2 años después del incendio de Roma contra los cristianos. O sea, desde el punto de vista pagano,
tanto judíos como cristianos éramos vistos como el mismo pueblo, no había una diferenciación explícita. Entonces, por tanto, perseguir judíos o perseguir cristianos era lo mismo. Y cuando los judíos se levantan contra Roma, fácil, el imperio romano dijo, otra vez se levantaron los cristianos, vamos a aplastar judíos y cristianos porque creían que éramos el mismo grupo. Y recordemos que el cristianismo nació en la cuna del judaísmo. No podemos perder de vista nuestras raíces judaicas según el libro de Hechos. El cristianismo fue fundado por apóstoles judíos. El cristianismo nació en Jerusalén, la capital del judaísmo. El cristianismo nació, según el libro de los Hechos, en el templo. Ellos, los apóstoles, los primeros predicadores, iban al templo, iban a las sinagogas a enseñar. Entonces no podemos perder de vista que las raíces del cristianismo son el judaísmo, pero luego más adelante hubo una escisión o separación entre el judaísmo y el cristianismo. Eso no lo vio el paganismo, no lo vio el romanismo. Entonces empezaron a perseguir y a matar judíos y cristianos en Palestina sin discriminación. Los historiadores judíos y romanos, Tito Flavio Josefo, que fue judío, que presenció la caída de Jerusalén a manos romanos, él nos narra en su libro las guerras de los judíos, y las guerras de los judíos es en primer libro, y las antigüedades de los judíos, que debes comprar esos libros y leerlos. Es fundamental entender el judaísmo y el cristianismo del primer siglo. Dice que aproximadamente murieron más de 1 millón de judíos y cristianos a manos de Roma. Fueron asesinados brutalmente por Roma, judíos y cristianos. Y en ese contexto de masacre generalizada de judíos y cristianos en Palestina por parte de Roma, pues allí murieron los apóstoles, Pablo, Pedro, y una cantidad de hombres y mujeres de Dios fueron perseguidos. Entonces, en ese contexto, el incendio de Roma del 64 y la primera persecución judía contra Roma en el 66, que duró hasta el 73, 7 años duró una guerra de exterminio y de asesinato y genocidio contra los judíos y contra el cristiano. En ese contexto fueron escritas 2 Timoteo, Hebreos, 1 de Pedro y 2 de Pedro. ¿Cómo ven ustedes la situación entonces histórica, hermanos? Por eso es que cuando leemos algún libro de la Biblia, tenemos que entender el contexto histórico, cultural, gramatical, religioso, social. Hermanos, para entender las escrituras no es cuestión de yo leer 2 Timoteo y decir, bueno, Pablo estaba a punto de morir, ya estaba viejo y le escribió a Timoteo como por desaburrirse. Estaba sin saber qué hacer en una cárcel y dijo, pues le voy a escribir a Timoteo a ver cómo anda, en qué anda por allá. No. Todo tiene una razón de ser bíblica. Y yo te invito a que cuando estudies cualquier libro de la Biblia, lo primero que tienes que hacer es trasladarse hasta allá, caer allá, el contexto histórico, cultural, gramatical, religioso y social, y saber por qué razón fue escrito ese libro de la Biblia, para quiénes fue escrito, bajo qué circunstancias y con qué propósitos doctrinales estaba siendo escrito. Entonces, 2 Timoteo, el panorama es oscuro, el panorama es incierto, el panorama es lóbrego, el panorama es de tinieblas, mejor dicho. Estamos en la inmunda, como decimos nosotros actualmente de aquí, cuando Pablo escribe esa carta. Cuando vamos a mirar 2 Timoteo, las condiciones de manera personal del apóstol Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Cuando él escribió 2 Timoteo, más o menos en el 66 o 67, porque Pablo fue asesinado en esa fecha, muy probablemente en el 67, porque Nerón murió en el 68. Atención con eso. Pablo tuvo que haber sido asesinado lo más probable en el 67 o al comienzo del 68, porque en el mismo 68 su ejecutor murió, se suicidó, el emperador Nerón. Entonces, esta última carta fue escrita en ese contexto, 66 o 67. Acuérdate, el incendio de Roma y la persecución contra los judíos, la revuelta judía contra Roma. En ese contexto, Pablito y Pedro estaban en el ojo del huracán. Estaban en el ojo del huracán, en el corazón mismo del imperio, en la ciudad imperial de Roma. O sea que era la situación peligrosa para los apóstoles, ¿no te parece? Empezaron a ver a los cristianos como los causantes de las desgracias del imperio, los causantes de las desgracias y calamidades contra los dioses del imperio, y resulta que las 2 cabecillas más importantes de ese movimiento cristiano se encontraban en Roma. ¿Cómo crees tú que empezaron a mirar las autoridades políticas gubernamentales a estos 2 hombres, a Pablo y a Pedro en Roma? Pues
Ya te puedes dar cuenta de qué estaba pasando. Ahora, cuando Pablo escribe esto, número uno, estaba encadenado. Vamos al capítulo 1, 1:16. ¿Cómo estaba Pablo? 1:16. 1:16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba preso y encadenado. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el último capítulo 28, Pablo estaba preso, pero no encadenado. Pablo, según Hechos 28, estaba en una casa alquilada y tenía libertad, aún para recibir visitantes, para predicarles. Mientras que aquí vemos a Pablo confinado en una celda y encadenado. Hay una diferencia impresionante allí, ¿no? Número uno, estaba encadenado. Número dos, era tratado como un vulgar delincuente. ¿Dónde encontramos eso? Capítulo 2, versículo 9. En el cual estoy sufriendo penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Número uno, estaba encadenado, 1:16. Número dos, era tratado como un malhechor o un delincuente, y con razón. Ya les estoy contando el contexto histórico por lo cual era tratado de esa manera. Era el cabecilla del movimiento cristiano. Estaba sin salubridad, estaba enfermo y sin perspectivas de alivio, excepto por la muerte. Lo peor de todo, mis hermanos y amigos, es que todos los discípulos del apóstol Pablo que estaban en Asia lo abandonaron por temor a la persecución. Atención con eso. Cuando Pablo escribe 2 Timoteo, le cuenta a Timoteo en Éfeso: mira, quiero decirte algo, todos mis colaboradores, todos mis discípulos, todos mis hombres, mis guerreros, los soldados de la milicia que estaban con nosotros y que batallaron con nosotros, en este momento me han abandonado, han desertado de mí, han desertado del evangelio, han desertado del cristianismo y han desertado y apostatado del Señor. Tremendo esto. ¿Dónde encontramos eso? 1:15, por favor, 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, dos cabecillas de esa apostasía. Dos líderes de una congregación, no sabemos de dónde, pero estaban en Asia. Ellos encabezaron la deserción masiva. Dice que todos, no dice que alguno, todos los que están en Asia me abandonaron. Recordemos que Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Atención, Pablo estaba en Roma, le escribe a Timoteo en Éfeso, la capital de Asia. Y Pablo le dice: quiero que sepas, tú como pastor de Éfeso, que todos los de tu provincia de Asia, que hoy en día es Turquía, Asia es Turquía hoy en día, todos me abandonaron. Tremendo eso. Vamos a ver qué más pasó con Pablo con relación a todos sus discípulos. Capítulo 4, versículos 9 y 10. 4, 9 y 10. Yo estoy haciendo una introducción. 4, 9 y 10 dice así: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. La pregunta es: ¿por qué este espíritu de ansiedad y de urgencia de parte del apóstol Pablo? Procura, haz todo lo posible por apresurarte a verme. Fíjate que dice allí: procura venir pronto a verme. Qué tremendo esto. Y en el versículo 21 del capítulo 4 vuelve y le dice: procura venir antes del invierno. 4:9 y 4:21 le dice: procura venir, haz todo lo posible por venir pronto a verme y antes del invierno. Probablemente Pablo ya sabía, lo más seguro, sabía que la muerte estaba rondándole la puerta. Y recordemos que desde Roma hasta Éfeso, donde estaba Pablo y Timoteo, había más de 1,600 kilómetros de distancia, y en ese entonces un viaje desde Éfeso a Roma tardaría semanas, por lo menos 3 o 4 semanas. No es como ahora que dura horas, 3 o 4 semanas desde Éfeso a Roma. Y Pablo 2 veces le ruega a Timoteo: Timoteo, apresúrate, quiero que vengas pronto antes del invierno, apresúrate, procura venir pronto a verme, porque él sabía que estaba a las puertas de la muerte. Y probablemente no sabemos, nunca lo sabremos en esta vida, si Timoteo llegó a Roma a tiempo para ver a su padre espiritual. No lo sabemos. No sabemos si Timoteo llegó y si llegó a tiempo. Pero vemos a un apóstol envejecido, enfermo, agotado, desgastado, desamparado, rogándole a su hijo: ven a verme,
ven a verme, quiero verte por última vez. Tremendo esto. Y luego sigue diciendo el versículo 10 del capítulo 4, dice, porque Demas me ha desamparado. Recuerde que todos lo abandonaron. 1:15. Todos los que están en Asia me abandonaron. 4:10. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Fíjate que todos los discípulos por X o Y razones partieron. Y lo principal fue huyendo de la persecución en Roma. Entonces uno cogió para allá, otro para allá, el otro lo abandonó, el otro hizo esto. Y Pablo estaba desamparado. Capítulo 4, versículo 14. 4:14. Habla de otro discípulo, un tal Alejandro, y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. O sea que vemos que la situación del apóstol no era nada buena, hermanos. Y 4:16 vuelve y dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Estamos dándonos cuenta que la situación del apóstol era bien complicada. Abandonado, desamparado, en la inmunda, decimos nosotros hoy en día. ¿Dónde están sus seguidores? Y Pablo, como su Señor, ora pidiendo perdón por sus amigos. No les sea tomado en cuenta. Recuerdo las palabras del Señor en la cruz: perdónalos, no saben lo que hacen. Pablo, imitando a su maestro, él vuelve y ora por ellos, dice que a ellos no les sea tomado en cuenta. Solamente una persona, escúchame muy bien, solamente una persona se acordaba del apóstol Pablo allá en la cárcel, lo visitaba, solamente una persona, y esa persona no era de los líderes de la iglesia, no era un diácono, no era un obispo, no era un anciano, no era un pastor. Esa persona que visitaba al apóstol Pablo es la persona menos indicada y menos vista por nosotros para que lo visitara. ¿Sabes quién fue esa única persona que lo visitó una y otra vez y otra vez y otra vez hasta el final? Un hombre llamado Onesíforo. Y la palabra Onesíforo, el nombre Onesíforo, que es una palabra griega, significa portador de beneficios. Onesíforo en el original griego, su nombre significa portador de beneficios, y este hombre, mediante su carácter, mediante sus hechos, demostró el significado y la realidad de su propio nombre. De la misma manera que el tal Onésimo, un tal Onésimo, que Pablo le escribe a Filemón rogándole por un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Esa palabra Onésimo quiere decir útil o provechoso. Onésimo, útil o provechoso. Onesíforo, portador de buenas dádivas. ¿Qué pasó con Onesíforo? Leamos conmigo, capítulo 1, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, preste atención a ese, no una ni dos, muchas veces me confortó. Wow, es la misma palabra paracaleo que utiliza el Señor Jesucristo para el Espíritu Santo: confortar, consolar, alentar, levantar los ánimos. Este tal Onesíforo, que no sabemos más de él, nunca la Biblia más habla de este hombre. Por el libro de los Hechos no sabemos absolutamente nada de Onesíforo. Este hombre es una incógnita en el cristianismo del siglo I, pero en el momento preciso Dios lo tenía preparándolo para que asistiera al apóstol Pablo en el momento de su mayor necesidad. Muchas veces me confortó, y dice, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor que yo, le dice Pablo a Timoteo. O sea que, hermanos y amigos, en las postrimerías del apóstol Pablo prácticamente le quedó un hombre anónimo totalmente, pero para Dios fue un gran hombre de Dios. Quisiera conocer algún día en el cielo a Onesíforo, quizás de las primeras personas que me gustaría buscar si algún día, cuando vaya al cielo, sería buscar a ese tal Onesíforo y conocerlo y pedirle una firma, un autógrafo, un abrazo, porque qué hombre de Dios. La Biblia nunca más habla de él, no sabemos nada más de este hombre, pero la historia de la iglesia nos narra algunas cosas de este hombre. Los historiadores nos dicen que este hombre arriesgó su vida
arriesgó su libertad, arriesgó su posición social, todo lo arriesgó por visitar a Pablo. Imagínate ir uno a Roma en el contexto de la persecución, en el contexto del odio contra los cristianos, y este hombre dice, el apóstol Pablo, que muchas veces lo confortó, lo visitó, no se avergonzó de él y lo buscó solícitamente. Imagínate que Timoteo andaba por Roma de cárcel en cárcel preguntando, disculpa, ¿alguien conoce un hombre llamado Pablo de Tarso? ¿Alguien conoce un hombre de los cristianos llamado Pablo? No, aquí no está, no, aquí no está. Imagínate el peligro que estaba corriendo Onesíforo visitando a Pablo. La historia de la iglesia nos cuenta que en una de esas múltiples visitas a la cárcel a Pablo, a Onesíforo, como estaba el fragor contra los cristianos, de tú también eres cristiano, ven para acá, le echaron mano y Onesíforo fue asesinado en Roma por visitar al apóstol, a su apóstol Pablo. Por eso cuando Pablo escribe 2 Timoteo, podemos discernir que Onesíforo ya no vivía. Ya no estaba vivo, porque fíjate que en el 18, Pablo ora, concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor. Y el 16, Pablo ora, dice, tenga el Señor misericordia no de Onesíforo, sino de la familia de Onesíforo. Lo más probable es que ya Onesíforo había muerto por visitar al apóstol, y Pablo ora por la familia de Onesíforo y le dice al Señor, concédale un lugar de honor a Onesíforo porque me ayudó, Señor, porque se acordó de mí en el momento en que yo más lo necesité. Amigos y hermanos, necesitamos Onesíforos en nuestras vidas, pero tenga la certeza de que Dios tendrá esos Onesíforos preparados por su providencia para que nos acompañen, para que nos asistan en los tiempos donde parece que todo se ha derrumbado, en los tiempos donde parece que no tienes una puerta de salida, en aquellos tiempos donde creemos que la puerta se cerró y que no tenemos esperanza. En esos momentos aparecerá el Onesíforo de parte de Dios para tu vida, para fortalecerte, para consolarte, para animarte y aún para entregar su propia vida en lugar y a favor de ti. Mi hermano, qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Ahora bien, fíjate muy bien que cuando Pablo escribe esta carta, una carta corta, 4 capítulos, 83 versículos, solamente tiene 83 versículos esta carta a Timoteo, y en esa corta carta Pablo solamente le hace un elogio o un espaldarazo o un brochazo a Timoteo, uno, y luego le hace 25 imperativos, exhortaciones o mandamientos. ¡Wow! Cuando tú empiezas a estudiar, porque yo tengo el estudio aquí en mi computador, me doy cuenta de que solamente le hace un elogio a Timoteo y después le dice, venga papá, le baja los pantalones y lo agarra a cuero, literalmente. Y no era para menos, la situación estaba, como dicen, no estaba el palo para cucharas. Pablo estaba a punto de ser asesinado, estaban siendo asesinados los cristianos, echados a los leones, estaban siendo crucificados en Roma a diestra y a siniestra, les estaban expropiando las casas, los bienes según Hebreos, estaban siendo perseguidos, odiados y aborrecidos, y entonces, hermano, no era fácil ser cristiano en ese entonces. Entonces Pablo lo único que le hace a Timoteo es, venga para acá, lo necesito fuerte, lo necesito poderoso en el espíritu, le voy a dar garrote porque yo ya me voy a ir. Y es como la carrera del atleta que le va a pasar el testigo. Cuando el atleta, los relevos, tú has leído, has visto en los olímpicos los 400 metros de relevos, corre con todas las fuerzas, llevan un palito en la mano y se llama el testigo. Entonces él corre y allá a los 100 metros hay otro compañero esperándolo, mirando hacia atrás, y cuando ve que ya se acerca empieza a correr y listo a recibirle el testigo, y cuando recibe el testigo corre con todas sus fuerzas a los otros 100 metros planos a llevar el testigo y entregárselo al siguiente. La persona que entrega el testigo corrió de tal manera que queda exhausto, que queda literalmente muerto, tendido en el piso, porque entregó todas sus energías, entregó todas sus capacidades, y asimismo es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera y es una milicia. 2 metáforas favoritas del apóstol Pablo: la carrera cristiana, la metáfora de la carrera, y la metáfora de la milicia. Y una de ellas es aquí, que corra, y por eso le da 25 imperativos a Timoteo. Tienes que hacer el estudio, hermano. Dentro de 8 días me gustaría que me dijeras cuáles son los 25 imperativos. El primero está en 1:6. Fíjate que el primer imperativo está en 1:6 cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives
el fuego del don de Dios. Allí encontramos el primero de 25 imperativos. Aviva el fuego del don de Dios. Y a partir de allí empieza Pablo a darle duro a Timoteo. Y no era para menos, no era para menos. Hoy estamos en la misma situación. Hoy, más que nunca, nosotros como predicadores del Evangelio, como pastores del Señor, tenemos que pararnos y no consentir a la iglesia con pañitos de agua tibia y no mimar a la iglesia, porque estamos viviendo una iglesia de mimados, de consentidos espirituales, de personas mantequillas, gelatinosas. Necesitamos hombres de carácter, necesitamos mujeres intrépidas, audaces, conquistadores en el sentido espiritual, empoderados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Hombres y mujeres que saben en quién han creído, que tienen convicciones sólidas, que tienen compromisos serios con el Señor de la iglesia. Hombres y mujeres que saben a quién le sirven y en quién han creído. Hombres que no se avergüenzan de lo que creen. Hombres y mujeres que se paran frente a esta generación apóstata, relativista, permisiva, mediocre que nos tocó vivir. Y hombres y mujeres con el talante espiritual del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo: amárrate los pantalones, no te avergüences del Señor, paga el precio, sufre penalidades, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y a la última de los 25 imperativos es: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Esa es la última de las 25 imperativos que Pablo le hace a Timoteo: cumple tu ministerio. Para terminar, mis hermanos, porque hasta ahora estoy tratando de redondear este estudio, es muy, muy profundo. Pues tendríamos que analizar versículo tras versículo. Fíjate que a partir del versículo 8 hay una palabra clave que se repite 3 veces en el capítulo 1. 3 veces en el capítulo 1 y es avergonzarse. Avergonzarse. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 8? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Primeramente, no te avergüences de tu Señor, número 1, y ni de mí, preso suyo. Fíjate una vez más, vemos a Pablo preso, eso no lo habíamos visto hasta ahora. Ni de mí, preso suyo. Probablemente Timoteo estaba siendo tentado a avergonzarse, no solamente de su Señor, sino también de su padre espiritual, de su maestro Timoteo. Pablo, porque Pablo estaba preso en Roma, estaba encadenado y estaba prisionero. Entonces dice: no te avergüences del Señor, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo 1:8: no te avergüences del Señor, no te avergüences del Señor. Pero si tú miras el versículo 12, estamos en el capítulo 1, hay 3 referencias a avergonzarse en el capítulo 1. Versículo 8, Timoteo, no te avergüences. Versículo 8. Versículo 12, Pablo no se avergüenza. Leamos. 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Ven que Pablo estaba padeciendo terriblemente. Padezco esto, punto y coma. Pero no me avergüenzo. Subraya en su Biblia: no me avergüenzo. Y subraya en su Biblia: no te avergüences, del versículo 8. Otra vez, subraya, encierra en un círculo: no te avergüences, versículo 8. No te avergüences. Y subraya en tu Biblia: no me avergüenzo, del versículo 12. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Wow! Tremendo versículo. Pablo le dice: mira, yo estoy padeciendo, quiero que sepas que estoy padeciendo. En el versículo 8 le dice que estaba preso. En el versículo 12 le dice que estaba padeciendo. En el versículo 16 le dice que estaba en cadenas. En el 2:9 le dice que estaba prisionero como un malhechor. Pablo en todos los 4 capítulos habla de que él está en una condición precaria, en una condición primitiva, en una condición hostil, antagónica. Entonces, pero fíjate que él dice: a pesar de que estoy padeciendo eso, no me avergüenzo. ¿Y por qué no se avergonzaba? Dice: porque yo sé en quién he creído. Si algo puede sostener y sustentar a un verdadero cristiano en este tiempo, es la verdadera creencia. Es la convicción de que usted sepa y entienda que tiene una relación personal con alguien que es vencedor y el Señor de señores. Porque yo sé en quién he creído. Fíjate que Pablo dice: yo sé en quién, no dice en qué. Pablo no habla de algo, su relación no es con una doctrina, su relación es con una persona. Por eso dice: yo sé en quién he creído.
El cristianismo no es asunto de religión, no es asunto de reglas, no es asunto de doctrinas, no es asunto de reglamentos o prohibiciones. El cristianismo bíblico es un asunto de una relación personal de usted y el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, porque ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Fíjate que Pablo utiliza en un solo versículo términos, palabras, verbos intensos. Yo sé y estoy seguro. O sea que Pablo era un hombre de convicciones, mis hermanos. Si tú me preguntas por qué Pablo soportó tantas cosas y terminó como terminó y cumplió su carrera, porque Pablo era un hombre de convicciones. Necesitas ser un hombre y una mujer de convicciones si quieres terminar el ministerio y la carrera que tienes por delante, o de lo contrario, morirás en el camino. Y en el versículo 16, hablando del tal Onesíforo, 16, porque muchas veces me confortó, y subraye en su Biblia, y no se avergonzó. No se avergonzó. Qué tristeza que Timoteo, que era el pastor de la iglesia, se estaba avergonzando del evangelio. Lo más probable es que se estaba avergonzando. Por eso Pablo dice, no te avergüences. Pablo percibió que Timoteo se estaba echando para atrás cuando vio la cosa peluda, hermanos, cuando vio la situación negra. El pastor Timoteo se empezó a retroceder y estaba a punto de abandonar como todos los demás. Y Pablo dice, un momento, detente ahí, no abandones, no te avergüences. Mira a un tal Onesíforo, ese hombre pagó un precio y no se avergonzó. Capítulo 2, versículo 15, para ir terminando. 2:15, vuelve y aparece el verbo avergonzarse. Procura con diligencia presentarte ante Dios, que aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La misma palabra por cuarta vez. Procura con diligencia, esfuérzate en presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mis amados, y termino con esto. Pablo escribe a los romanos. Pablo escribe a los romanos antes de ir a ellos y les dice, amados, quiero que sepan que no me avergüenzo del evangelio. ¡Wow! El versículo bisagra de la epístola a los romanos es 1:16 y 17. Ahí está condensada la tesis doctrinal de toda la epístola. Y Pablo les dice a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y luego Pablo va a Roma, pero estando en Roma, desde allí escribe, no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo fue sacado de Roma, de la cárcel, la Mamertina, históricamente se llamó la Mamertina, que todavía existe en Roma. Cuando vayas allá puedes preguntar, perdón, haga como Onesíforo. ¿Alguien sabe dónde queda la cárcel de donde estaba el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe dónde estaba el apóstol Pablo hace 2000 años? Y probablemente te pase lo mismo que a Onesíforo. Onesíforo, por preguntar por la cárcel de Pablo, fue asesinado. Espero que tú no lo seas, pero bueno, si logras ir por allá, pregunta por la cárcel donde Pablo estuvo, te la pueden mostrar, allí está. Ahora bien, cuando estuvo allí, sacaron de la Mamertina y fue decapitado Pablo, terminó su ministerio, cumplió su ministerio. Por eso en el capítulo 4 de esta carta dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Lea conmigo el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículos 7 y 8. Dice, desde el versículo 7 y 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo terminó con éxito su carrera, aunque todos lo habían abandonado y desamparado, y solamente el apóstol Pablo, inspirado, empoderado por el Espíritu Santo, cumplió su ministerio. Eso mismo que él dijo, eso mismo que él hizo. Yo he peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el versículo 7, dos versículos anteriores a Timoteo le dicen al versículo 5, cumple tu ministerio. Yo cumplí, yo terminé, yo acabé, tú cumple tu ministerio. Pablo murió y le entregó el testigo o la estafeta a Timoteo. La situación estaba complicada, pero déjame decirte, la última palabra sobre los asuntos de este mundo no la tiene el diablo, no la tienen los gobiernos, no la tiene Roma, no la tiene las Naciones Unidas, no la tiene el presidente de Colombia, la alcaldesa de Bogotá. Las últimas decisiones sobre el mundo, sobre el universo, las tiene el Señor
nuestro Dios Padre Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Así que nosotros vamos a ser valientes, vamos a ser intrépidos, vamos a pagar un precio, nos vamos a apretar los pantalones, vamos a tener convicciones sólidas, no nos vamos a avergonzar del Señor, vamos a pagar un alto precio, pero sepa y entienda que Pablo terminó diciendo: por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Esa frase, termino con esto, les prometo que termino. La frase en aquel día aparece 3 veces en la carta. En aquel día, Pablo siempre tenía en mente, Pablo nunca olvidaba en el centro de su pensamiento y de su meta definida aquel día, el día en que se encontrará cara a cara con su Señor, con su juez Jesucristo, y donde recibirá la corona, donde recibirá los premios, las recompensas de todo su ministerio. Aquel día, 3 veces aparece en esa carta. Nunca pierdas de vista que todo lo que tú hagas y que todo lo que tú digas y que todo lo que tú emprendas en esta vida para la gloria del Señor tiene recompensa de parte del Señor. Aquel día nos encontraremos cara a cara con el Señor y entonces veremos quién es quién en la presencia del Señor, para la gloria y honra y alabanza de su santo nombre. Somos siervos y estaremos esperando.